Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 31. Capítulo 31. El negocio de los veteranos. Jon Nieve no era el hombre más alto del campo de batalla, ni el más imponente. Sin embargo, en ese momento se encontraba en el centro de una reunión como nunca antes había imaginado. A su alrededor se apiñaba una multitud de veteranos de pelo blanco, con el rostro curtido por el viento y la guerra, y el cuerpo encorvado pero intacto. 600, quizás 700. La visión lo sobresaltó. En su mente, un ejército siempre estaba formado por jóvenes de ojos brillantes y pasos rápidos, no por estos guerreros canosos que parecían pertenecer al hogar, no al campo de batalla. Uno de los soldados mayores dio un paso al frente. Su barba era rala y desigual, y su gorra de fieltro estaba hecha jirones por el tiempo. Aún así, su voz resonó con una fuerza sorprendente. Mi señor, venimos de los clanes de las montañas, aquellos que viven al norte de Corona de la Reina, justo al sur del muro. Otro, su compañero honesto, asintió vigorosamente y añadió. Sí, los vientos fríos son nuestros vecinos. Cada invierno, escalamos las montañas, cazamos y regresamos, si es que regresamos. Jon permaneció en silencio, escuchando. Su crianza, aunque mitad lobo y mitad forastero, le había enseñado respeto por los ancianos y compasión por los débiles. Ahora, esa enseñanza lo mantenía arraigado, absorbiendo cada palabra. En nuestras montañas, continuó el viejo soldado, cuando escasea la comida, los viejos deben dejar que los jóvenes coman. Nos adentramos en las tierras salvajes y, a menudo, no regresamos. Sí, repitió su camarada. Ha sido así durante generaciones. Nuestros padres antes que nosotros, y sus padres antes que ellos. Jon sintió una opresión en el pecho. Pensó en historias de su primer mundo. Cuentos de tumbas vivientes, donde los ancianos eran encerrados y alimentados a través de un agujero hasta el día en que sus hijos ponían el último ladrillo. Siempre había descartado esos cuentos como leyendas morbosas. Ahora, la encarnación viviente de esa sombría tradición se alzaba ante él. El anciano continuó, con naturalidad. Este otoño, sabíamos que nos quedaba poco tiempo. Pero entonces llegó la llamada de Lord Stark. Pensamos. ¿Por qué no ganar méritos una última vez? Una victoria, tal vez, a cambio de comida para nuestras familias. El significado impactó a Jon de inmediato. Sus cuerpos podrían estar más lentos, sus reflejos embotados, pero sus mentes estaban agudas. Sabían que seguirlo a él, Jon Nieve, quien los había guiado a través de la muerte y el fuego, era más seguro que ser abandonados como pasto para Roose Bolton. Incluso si morían, morirían con dignidad, no abandonados como ganado. Y al venir, habían traído comida de sus hogares, pesados bultos que pesaban decenas de kilos. Esa comida era la moneda de su apuesta. En otras palabras, sus vidas grises y marchitas habían sido compradas por el precio de unos pocos sacos de grano. Mi señor, dijo uno de ellos con la voz quebrada. Acéptanos. Sí, mi señor, acéptanos. Acéptanos, acéptanos. Los gritos se alzaban a su alrededor, agrietados por la edad, pero desesperados, sentidos. Jon tragó saliva con dificultad. Aún no tenía 16 años. Sin embargo, allí, hombres con la edad suficiente para ser sus abuelos se arrodillaban y suplicaban, pidiendo servirle como si fuera su señor. Su corazón vaciló. ¿Cómo podía rechazarlos? Por fin, levantó una mano. Los entiendo. Pero Lord Roose Bolton comanda esta hueste, no yo. Necesito su palabra antes de acogerlos. Si acepta, pueden seguirme. El alivio se dibujó en sus rostros. Sonrieron, algunos mostrando dientes rotos o amarillentos, otros con las encías al descubierto donde no quedaban dientes. Parecían harapientos, pero por primera vez ese día, parecían vivos. Jon se escabulló por el pasadizo que le abrieron. Tras ellos, comenzó el murmullo de los nobles. Si no fuera por Jon, ahora seríamos cadáveres o cautivos, dijo Lord Severn Melkisaiwen, quien tan solo horas antes se había burlado de Jon sin reservas. No podemos permitir que Roose Bolton siga al mando. Sí. Gritó Lyanna Stark con voz feroz. Ese imbécil no sabe nada. Lo juro, le han vaciado la mente. Si hubiéramos seguido el consejo de Jon desde el principio, ya habríamos capturado a Tywin y marchado sobre desembarco del rey. Otros se unieron, alzando la voz. Cuando Bolton convoque una reunión, nombraremos a Jon comandante. Nombradlo directamente. Es hijo de su padre, es como el mismísimo Lord Eddard.
Exactamente. La tienda bullía con sus acaloradas palabras, una tras otra hasta que parecía que estaban a punto de proclamar a Jon Stark, heredero de Invernalia, en verdad. Sin embargo, un hombre permaneció inmóvil. Ouland Reed, de los lagartos. Su mirada era serena, su voz cautelosa al hablar. Mis señores, conozco sus sentimientos. Pero Jon aún es joven. Lord Bolton ha librado más batallas y posee mayor experiencia. Deberíamos seguir confiando en él y seguir las órdenes de Robb. Sus palabras cayeron como piedras en un río, tragadas por la corriente. Un noble de la casa Manderly se volvió hacia él de inmediato. Ser Reed, ¿no te salvó el propio Jon? ¿Por qué hablar en su contra ahora? Su tono rezumaba desprecio. Willis Manderly, pariente del hombre, había caído en batalla. El dolor agudizaba cada palabra. Roose Bolton nos abandonó. Espetó a Lyanna, enfureciéndose de nuevo. Ouland entrecerró los ojos. Comprendió lo que ardía bajo sus palabras. La traición de ese día había cortado el frágil vínculo entre estos señores y Bolton. La confianza se había esfumado. Y una vez que se pierde la confianza, las órdenes tienen poco peso. Pero la lealtad a Jon, esa también era inestable. Jon era un bastardo, sin un linaje sólido que lo respaldara. La gratitud era voluble. Brillaba con fuerza en el momento de la salvación, pero se apagaba rápidamente a medida que las guerras se prolongaban. ¿Cómo vería Robb Stark esta conversación? Incluso si el joven lobo pudiera soportarlo, ¿toleraría Lady Catelyn que el bastardo de su esposo ascendiera al mando sobre nobles de nacimiento? Ouland no podía expresar esos pensamientos en voz alta. En cambio, rezó en silencio para que Jon no fuera arrastrado por esta peligrosa marea. Mientras tanto, Severn, Lyanna y un grupo de señores menores conspiraban abiertamente. Juraron que en la próxima asamblea ascenderían a Jon, declarándolo comandante ante Bolton. Nadie notó las miradas en las sombras, los oídos silenciosos de los espías de Bolton. Cada susurro, cada plan, llegaba directo a la tienda del hombre desollado. ¿Ese bastardo los rechazó? Preguntó Bolton a su asistente en voz baja. Sí, respondió. Los labios de Bolton se torcieron en una mueca de desprecio. Por supuesto que se negó. Sabe perfectamente los problemas que me causó hoy. Pero avivaría las llamas aún más, dejaría que me quemaran vivo mientras él se mantenía limpio. Aún así, la postura de Jon era cuidadosa, impecable. Bolton no encontraba ningún defecto, todavía. La verdadera prueba llegaría en la reunión. Después de una batalla, siempre se requería un ajuste de cuentas. No un resumen en el sentido moderno, sino una reunión para sopesar hechos. ¿Quién luchó bien, quién flaqueó, quién sería recompensado y quién castigado? Y nadie podía negarlo. Jon había luchado mejor que nadie. Fue él quien convirtió el agua en un arma, inundando el campo y cortando la persecución. Él quien reunió a hombres que ya estaban medio muertos de agotamiento. Él quien los libró de una aniquilación segura. Tales hazañas podían convertir incluso a un bastardo en un señor. Un nuevo feudo, un estandarte propio, tal vez incluso legitimidad. White Stark, como el Karstark de antaño. La idea flotaba, tentadora. Bolton la desterró con un movimiento de cabeza. Reflexiones ociosas. Primero, la reunión. Se envió la convocatoria. Los nobles se reunieron en la tienda de mando, aunque el espacio parecía más vacío que antes. La enorme figura de Willis Manderly ya no ocupaba 3 sillas. Su corpulencia se había ido a la tumba. Otros también faltaban, dejando el aire cargado de ausencia. Cuando Bolton entró, sintió el peso de sus miradas. Frías, desdeñosas, hostiles. Las ignoró, desplazándose a la cabecera de la mesa como si nada pasara. Entonces entró Jon. Y más de la mitad de los señores se pusieron de pie. Incluso los propios vasallos de Bolton se levantaron bruscamente antes de recuperarse y volver a sentarse rápidamente. Jon se detuvo, sobresaltado. ¿Por qué me miras así? Estaba curando las heridas de mi caballero. Tormien estaba herido, y otros también. Los vendé antes de venir. Tardé más de lo que pensaba. Las palabras, sencillas y honestas, impactaron profundamente a los nobles. El bastardo de Invernalia, curando heridas con sus propias manos, cuidando a los hombres como si fueran hermanos, no peones. El hijo de Dart, de pies a cabeza. Bolton no dijo nada, solo le hizo un gesto seco para que se sentara. Jon se dirigió a su rincón habitual, pero Lyanna se levantó de repente. Jon, siéntate aquí. Sí, aquí, repitió Severn. Jon inclinó la cabeza cortésmente. Gracias, pero me quedaré donde estoy.
Se acomodó en el rincón, pero ahora todas las miradas parecían dirigirse hacia él. Bolton se llenó de lágrimas. Para él, el chico estaba representando un papel, aprovechando cada momento para obtener favores. Se obligó a mantener la calma y comenzó su resumen de la batalla. Elogió a Jon, pero solo brevemente, enterrando la brillantez del joven bajo capas de medias verdades y omisiones. Pasó por alto sus propios defectos, hablando con tono mesurado durante 10 largos minutos. Sus palabras sonaban pesadas y sin vida. Ningún señor mostró su acuerdo, salvo sus propios vasallos. Incluso los corteses asentimientos de Jon sonaron, a oídos de Bolton, como puñales de burla. Entonces llegó un sonido de acero al liberarse. Bolton se puso rígido, con una mano crispada. Sus guardias avanzaron con las espadas listas. Por un instante, creyó que había estallado un motín. Pero era Lyanna Karstark quien permanecía de pie, con la espada en alto. Su voz resonó clara. Jon, a partir de hoy, el ejército de la casa Karstark está a tu mando. Me comprometo a ser uno de tus generales. La tienda se congeló. El silencio se hizo tan profundo que el roce de una bota sobre la tierra habría sido un trueno. Todas las miradas se volvieron hacia Jon. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. No pelear es pelear. La luz de las velas dentro de la tienda de mando parpadeaba, las sombras danzaban salvajemente sobre las paredes de lona mientras el viento silbaba afuera. El aire estaba cargado con el almizcle del acero, el sudor y la sangre, un silencio tan pesado que era aplastante. Lyanna Karstark alzó su espada. El acero relucía naranja en la llama vacilante. Sus ojos, inyectados en sangre pero decididos, se clavaron en Jon Nieve. Jon, declaró con una voz atronadora, los hombres de la casa Karstark son tuyos. Se oyeron jadeos por la tienda, pero antes de que el eco se desvaneciera, Lord Severn, Meikisa y Owen, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido por las heridas, pero su voz sonaba firme. Los soldados de la casa Severn también te acompañan. Desenvainó su espada con un siseo, alzándola hacia el cielo en un juramento reflejado. Los hombres de Manderly también. Gritó otra voz. El acero crujió de las vainas uno tras otro, el sonido resonando como las primeras notas de una canción feroz y fatídica. En instantes, un bosque de espadas brilló sobre las cabezas, sus portadores juraron lealtad con silenciosa e inquebrantable determinación. De un vistazo, Jon vio que 2/3 de los nobles reunidos se habían unido a este acto de abierto desafío. Por un instante, sintió su peso surrealista. Un trato no muy lejano al antiguo grito de rey en el norte. Sin embargo, nadie se arrodilló. No se arrodillaron ante él, pero la distancia entre el estigma de su bastardo y este reconocimiento atronador parecía más grande que el propio muro. Frente a él, Lord Roose Bolton permanecía inmóvil. Su expresión, fría por naturaleza, se había oscurecido hasta una sombra cercana a la noche misma. Las sombras proyectadas por la luz de las velas hacían que su pálido rostro pareciera monstruoso, una máscara de hirviente moderación. Así que, pensó Bolton con amargura, el bastardo ya se cree señor. En su mente, ningún hijo de la deshonra podría resistirse a una tentación tan embriagadora. El poder sabía más dulce que el vino, más cegador que el oro. Esperó a que Jon flaqueara, a que se lanzara con avidez a tomar el mando. Una vez que lo hiciera, Bolton tendría su oportunidad. Una razón para aplastarlo, para susurrar veneno al oído de Robb Stark, para poner al joven lobo en contra de su medio hermano. No lejos de la mesa, Owland Reed permanecía rígido como una piedra. Su respiración se hizo más lenta, sin apartar la mirada de Jon. Rezó para sus adentros. Jon, no cedas. No muerdas el anzuelo. Si lo haces, te convertirán en su chivo expiatorio. Los pensamientos de Bolton se tornaron sombríos y prácticos. Quizás debería escribirle a Robb ahora, o entregarle este poder yo mismo, y luego atacar desde las sombras. No puedo irme de aquí solo con las huestes de Bolton. Los hermanos Stark ajustarán cuentas, y cuando lo hagan, fuerte terror podría haberse borrado del norte. Estaba a punto de hablar cuando Jon se levantó. El movimiento fue silencioso, pero atrajo todas las miradas. Las pupilas de Bolton se contrajeron, un destello de miedo real en su pecho. Su corazón se aceleró, como la vez que se desangró casi hasta morir, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Sus dedos se curvaron, listos para el estallido de violencia. Jon desenvainó su espada. El acero se deslizó de su vaina con deliberada calma.
Bolton se tensó, sus guardias se acercaron. Entonces Jon habló, en voz baja pero firme. Mis señores, sé que están enojados con Lord Bolton por esta batalla. Pero seamos honestos. En tal situación, abandonar un campo ya perdido fue lo más sensato. Un murmullo de confusión recorrió la tienda. Bolton parpadeó, aturdido. Jon continuó, con voz firme. Robb confió el mando de nuestro ejército a Lord Bolton. No fue un error. A pesar de todo lo que ha pasado, esa decisión fue sabia. Bolton contuvo la respiración. ¿Había oído mal? ¿Acaso el bastardo, precisamente Jon Nieve, lo estaba defendiendo? Jon se giró lentamente, mostrándole su rostro juvenil. Mírame. Apenas me ha crecido la barba. Este es mi primer campo de batalla de verdad. Si estuvieras en el lugar de Lord Bolton, ¿habrías seguido el consejo de alguien tan joven, tan inexperto? El corazón de Bolton se estremeció. Ahora lo veía. Jon realmente lo estaba protegiendo, o al menos lo parecía. Y las palabras, saliendo de la boca de Jon, tenían un peso que ninguna excusa suya podría reunir. Los nobles, muchos de los cuales habían estado listos para coronar a Jon en todo menos en el nombre, vacilaron. Su fervor se atenuó, reemplazado por la vacilación. Los ojos de Uland Reed brillaron con un orgullo inesperado. Jon había resistido la tentación más dulce. El poder entregado libremente. Jon dio un paso al frente, espada aún en mano, y se interpuso entre Bolton y los señores reunidos. Dices que he demostrado mi valía, comenzó uno de los hombres de Manderley. Pero fue demasiada suerte. Jon lo interrumpió. Su tono fue como la escarcha. ¿Y si el diluvio hubiera llegado después, o no? Bajó la espada, partiendo en dos la silla que tenía delante. El estruendo de la madera al astillarse resonó como un trueno. Los hombres cerca del frente retrocedieron con los ojos abiertos como platos. Lo más importante en la guerra, dijo Jon con frialdad, es la obediencia. Robb nos manda a todos. Bolton es su general elegido. Si alguien aquí se atreve a desobedecer, su destino no será diferente al de esta silla. Por un momento, reinó el silencio. Luego, uno a uno, los nobles bajaron sus espadas con rostros sombríos. Se sentaron, escarmentados pero extrañamente sobrecogidos. Jon envainó su espada con deliberada calma. Perdonad mi dureza, mis señores. Pero no podemos hacer nada para alegrar a nuestros enemigos. Se oyeron murmullos. Jon tiene razón. Nos apresuramos demasiado. Sí, dice la verdad. Bolton, aún sentado rígidamente, forzó una sonrisa. Hizo un gesto para que trajeran una silla nueva, ocultando su inquietud. Porque el rechazo de Jon al poder no lo había debilitado, sino que lo había fortalecido inconmensurablemente. Al proteger a Bolton, Jon también lo había atado. Cada orden que diera Bolton a partir de entonces se mediría por la aprobación de Jon. Los señores ya no buscaban el liderazgo en el hombre desollado. Buscaban al hijo de Eddard. Bolton se atragantó con el amargo sabor a tierra. Era comandante de nombre, pero en la práctica. Se estaba convirtiendo en el portavoz de Jon. Y Jon lo sabía. Cuando Bolton finalmente habló, lo hizo con un tono inusual de explicación. Caballeros, nuestro objetivo de atraer la atención de las tierras del oeste se ha logrado. Ahora debemos retirarnos, pues carecemos de caballería. Propongo que nos replieguemos a las riberas del río cerca de Ciudad Luane. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ningún señor respondió. En cambio, todas las miradas se posaron en Jon. Jon no dudó. El juicio de Lord Bolton es acertado, dijo en voz alta. Los demás repitieron en rápida sucesión. Sí, es prudente. Debemos retirarnos. En efecto, tenemos demasiados heridos. Bolton inclinó la cabeza, pero para sus adentros apretó los dientes. No había ganado nada. Oland Reed, observando en silencio, sonrió para sus adentros. No había juzgado mal al hijo de Ned Stark, ni a su sobrino, según la verdad que se asumiera. Entonces Jon volvió a hablar, cambiando de tono. Lord Bolton, luchamos bien hoy. Quizás podamos sacar ventaja de eso. Enviar emisarios a Lord Tywin, presionarlo para que proteja a mi padre a cambio. La tienda se movió al instante, asentida. Sí, una idea sabia. Ya han sentido nuestra presión. Debemos proteger a Lord Eddard. Bolton no pudo negarse, no con las voces de todos los lores apoyando la sugerencia de Jon. Asintió, lento y amargo. Muy bien. Se enviarán mensajeros. Jon aprovechó el momento para insistir en otro asunto. Los hombres del clan de la montaña, los veteranos canosos que habían solicitado servirle. Bolton, aún deseoso de mostrarse complaciente, dio permiso sin dudarlo.
Al terminar la reunión, Jon salió de la tienda rodeado de nobles. Su prestigio había crecido de una forma que ningún título podía conferir. Ya nadie se atrevía a pronunciar la palabra bastardo en su presencia. Si alguno lo hacía, Alian o Severn lo aniquilarían sin dudarlo. Afuera, Severn le dio una palmada en el hombro a Jon. Ya que no reclamarás el mando, al menos toma a los cautivos y el botín de batalla. Eso te corresponde por derecho. Sí, Jon, dijo Alian. Tómalos. Nuestros hombres te deben la vida y no nos iremos hasta que aceptes. El coro se alzó, insistente. Jon, acorralado por su buena voluntad, finalmente asintió. Muy bien. Acepto. Pero ahora vayan a descansar, mis señores. Yo me encargaré de los cautivos. Mientras se dispersaban, Jon pensó en los prisioneros. Las armaduras y armas de los occidentales relucían más que las lanzas oxidadas de sus veteranos de montaña. Quizás la respuesta era simple. Despojar a los cautivos de acero y cuero, y armar a los ancianos. Darles comida, darles fuerza. Incluso con el pelo canoso, lucharían con la misma fiereza que cualquier joven, porque ya no les quedaba miedo a la muerte. Y en la guerra, esos hombres eran los más peligrosos. Ñeapta bailable on patren, GK31. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. La vieja York, arrogante al principio y respetuosa después. 2 días después, el campamento del norte se agitó con una repentina conmoción. Un grupo de 200 hombres regresó por sus puertas, cubiertos de barro y cansados, pero con vida. Eran los hombres de Viejo York, el destacamento enviado para abrir una brecha en la presa. La noticia de su hazaña se extendió rápidamente. Habían triunfado, desatando la inundación que cambió el curso de la batalla. Cuando los soldados que regresaban entraron, el campamento estalló en vítores. Bien hecho, viejo caballero. Gloria a ti y a Lord Jon. Héroes todos. Manos ásperas se palmearon los hombros, jarras de vino aguado se apretaron en las palmas, y hombres que habían mirado a la muerte de frente ahora reían con alivio. Viejo York se regodeó en sus elogios, su rostro curtido se iluminó con una amplia sonrisa. Las burlas que una vez le había lanzado a Jon Nieve se desvanecieron de su memoria, reemplazadas por genuino orgullo. Pero al preguntar por el informe completo de la batalla, su alegría se convirtió en asombro. ¿Qué era esto? ¿Jon no solo había inundado el campo, sino que se había metido en la derrota? Había reunido a los remanentes dispersos, los había reagrupado y había liderado un contraataque. ¿Y qué era esa locura de los señores que querían nombrar a Jon comandante de toda la hueste? Se negó. York casi dejó caer su jarra. ¿El cabrón había rechazado el poder que se le ofrecía libremente? Él, que una vez había sido despreciado como menos que nada. Para cuando supo que Jon estaba en el campo de prisioneros de guerra, el viejo York ya corría a través del campamento para verlo con sus propios ojos. Jon, mientras tanto, sí estaba entre los cautivos, pero no como uno de ellos. Estaba seleccionando a los prisioneros de Westerland, buscando a los de valor. Y en el proceso, encontró algo mucho más grande de lo que esperaba. Un tesoro. El hombre que tenía delante era de cuello corto, mejillas flácidas y pálido como la leche podrida. Sus ojos de cerdo se movían nerviosamente mientras Jon lo observaba. Amor y Loke, murmuró Jon. El nombre era infame. Vasallo de las tierras del oeste, Amori había seguido a Tywin Lannister hasta desembarco del rey durante la rebelión de Roberto. Para demostrar su lealtad, cometió un crimen que manchó tanto a dioses como a hombres. Asesinó a la princesa Rhaenys Targaryen, hija de Rhaegar, de no más de 6 años. El cuerpo de la niña fue dejado destrozado y ensangrentado, envuelto en un paño carmesí por el propio Tywin antes de ser presentado a Robert Baratheon como prueba de lealtad. La madre de Rhaenys, Elia de Dorne, hermana del príncipe Doran y de Oberyn, la víbora roja, no corrió mejor suerte. Fue violada y asesinada por Gregor Clegane, la montaña. Los Martell nunca lo olvidaron. Aún soñaban con la venganza, y la cabeza de la montaña era su prioridad. Pero el nombre de Amor y Loke también estaba grabado en el suyo. Y Jon, allí de pie, se dio cuenta con un escalofrío. Rhaenys había sido su hermanastra. Habían compartido la sangre de Rhaegar. Este no era un cautivo cualquiera. Era una moneda de cambio. Un arma. Una oportunidad para la justicia. Los labios de Jon se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Amori sintió el peso de la mirada de Jon y se retorció. Se lamió los labios, forzó una reverencia y graznó.
Mi señor, soy de la casa Locke. Mis parientes me rescatarán con al menos 1000 dragones dorados. Pero su heroísmo en el campo de batalla, me impresionó mucho. Ofreceré más. 2000. Quizás 3. Jon ladeó la cabeza. Su voz era tranquila, casi amable. No, Lord Locke. Usted vale al menos 10.000. Amory palideció, sus ojos de cerdo se abrieron de par en par. ¿10.000? No tenía ni de cerca tanta riqueza. Abrió la boca, tartamudeando. Jon lo interrumpió con una sola orden. Córtenle el tendón de Aquiles derecho. Vigílenlo bien. Las palabras cayeron como un rayo. No. No, mi señor. Amory gritó, agitándose, con el sudor corriéndole por el rostro pálido. Pagaré. Pagaré 10.000. Los guardias dudaron, mirando a Jon. Los ojos de Jon eran duros como el hierro. Corten. El acero destelló, un grito rasgó el aire, y Amory Locke se desplomó sollozando, lisiado. A su alrededor, otros cautivos retrocedieron horrorizados. El mensaje era claro. Nadie se atrevería a desafiar a Jon Nieve. Jon se dio la vuelta, con una fría satisfacción latente. Esto era justicia, en parte, para Rhaenys, para la hermana que nunca había conocido. Y también era precaución. Un hombre con tendones amputados nunca correría lejos, por muchos trucos que intentara. Sin embargo, los pensamientos de Jon ya iban más lejos. Si Amory Locke conseguía 10.000 en Dorne, ¿qué precio pagarían por la montaña? Oberyn Martell podría dar su vida, o incluso más, por semejante premio. La idea se despertó como un fuego en la mente de Jon. Fue entonces cuando el viejo York irrumpió, atraído por la conmoción. Se quedó paralizado al ver el talón ensangrentado de Locke y frunció el ceño. Mi señor, dijo York con brusquedad, Amory Locke es un noble. Si se corre la voz de que lo dejaste lisiado, muchos en el reino dirán que deshonras tu posición. Permíteme decir que fui yo, un viejo caballero de casi 60 años, quien lo ordenó. Jon lo observó. El mismo viejo York que una vez se había burlado de él con tanta libertad ahora se ofrecía como escudo, dispuesto a asumir la culpa. Su tono ya no era arrogante, sino respetuoso, incluso deferente. Jon negó lentamente con la cabeza. No. Solo busqué justicia para la princesa Rhaenys, asesinada con tanta crueldad. No por política. No soporto la inmundicia de este hombre. York dudó y asintió. Una vez que comprendió quién era realmente Locke, dejó de protestar. En cambio, elogió la valentía de Jon, su agudo juicio, su odio al mal. Sus palabras eran ahora melosas, donde antes habían sido mordaces. Jon escuchó, indescifrable, y luego siguió adelante. El campo de prisioneros también albergaba a otros de interés. A diferencia de Amory Locke, a quien habían sacado a rastras, los hombres del clan de la montaña habían solicitado una audiencia con Jon. Cuando Jon llegó, los encontró dispuestos de forma extraña. Habían formado un círculo cerrado, con los cuerpos apretados, creando un muro de carne. En el centro, alguien estaba oculto, protegido de todas las miradas. Jon arqueó las cejas. No era un prisionero cualquiera. Probablemente un líder. El que buscáis está aquí, anunció un soldado. El círculo se abrió y apareció una mujer alta y de hombros anchos, vestida con pieles ásperas cosidas con pieles de animales. Se movía con aire de autoridad, con la mirada firme al arrodillarse bruscamente ante Jon. Esto lo sobresaltó. Eran montañeses, salvajes y orgullosos, que despreciaban las costumbres sureñas. Que alguien se arrodillara con tanta facilidad significaba desesperación. Mi señor, dijo, una de las nuestras está gravemente herida. Le rogamos que la salve. A su señal, el muro de cuerpos movió, revelando una figura tras ellos. Una mujer, pálida como la nieve, con el cabello sorprendentemente blanco, yacía en el suelo. Jon frunció el ceño. Acérquenla. Déjenme ver. No se puede mover, dijo rápidamente la mujer arrodillada, negando con la cabeza. Jon dio un paso adelante, ignorando las tensas manos de sus guardias que buscaban sus espadas. Les hizo un gesto para que se apartaran, se agachó y miró más de cerca. Al principio había esperado ver a alguna sacerdotisa anciana, frágil por la edad. En cambio, el rostro que lo recibió era joven. Sorprendentemente joven. Su cabello, pálido como la luz de la luna, brillaba tenuemente incluso en la penumbra. Si la hubieran alimentado mejor, si la hubieran nutrido bien, su cabello podría haber brillado plateado. No solo los Targaryen tenían cabello plateado, sino que en Poniente, verlos siempre los evocaba primero. Sin embargo, Jon no conocía ningún registro de un niño Targaryen robado al norte.
¿Quizás alguna enfermedad? Se preguntó. Su espalda presentaba una terrible herida de espada. No había alcanzado sus órganos, pero la herida era profunda y desigual, un foco de infección. La pérdida de sangre le había dejado la piel blanca como el pergamino. Jon apretó los labios. Incluso con el mejor maestre, sus posibilidades eran escasas. Antes de que pudiera negarse, la mujer arrodillada insistió. Si la curas, te serviremos. Viva o muera, te daremos un regalo inestimable. El mundo Yai. Pero antes de que pudiera terminar, la mujer de cabello claro se movió débilmente. Sus labios se separaron al toser, sus ojos se abrieron el tiempo justo para indicar desesperadamente. Alto. El esfuerzo casi la mata. Se desplomó de nuevo, inconsciente. El interés de Jon se agudizó. Había más de lo que parecía. Traigan una camilla, ordenó Jon a sus hombres. Llévensela a un maestre. Los soldados se movilizaron al instante, levantándola con cuidado. Jon observó cómo se la llevaban, dándole vueltas a lo que había visto. Un secreto oculto entre los clanes de la montaña. La promesa de un gran regalo. Una chica de cabello plateado con una herida que aún podría matarla. ¿Qué secretos albergaba? ¿Qué fortuna podría albergar? Jon no lo sabía. Pero lo descubriría. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Aprovecha la oferta, pronto se acabará. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 34. El altísimo precio por Jon Snow. Las paredes de lona de la tienda de curación susurraban suavemente con la brisa del amanecer. Un maestre se inclinaba sobre la mujer de cabello claro, cosiendo con cuidado la herida irregular de su espalda. La luz de la linterna reveló tatuajes como llamas grabados en su piel. Patrones que se curvaban sobre sus hombros y brazos, y uno en particular que parecía alas desplegadas. Jon Nieve, de pie cerca, memorizó el diseño. Esas marcas no eran un simple adorno. Hablaban de misterio, de una tradición olvidada que algún día podría resultar útil. Volvió la mirada hacia Kuno, la mujer de la tribu de la montaña que le había rogado que salvara a la niña. Hablaste de un tesoro, dijo Jon en voz baja. ¿Qué querías decir? Los ojos de Kuno se movían nerviosamente. Son guerreros, mi señor. Un ejército. Titubeó al pronunciar las palabras, con el sudor brillando en su frente. Sí, un ejército. A Jon no se le escapó la vacilación. Recordaba con claridad la extraña frase que ella había soltado antes. El mundo entero ya se ha desvanecido. Había más allí de lo que ella quería admitir. Aún así, no insistió. En cambio, la siguió. ¿Un ejército, dices? ¿Y qué clase de ejército? Exhaló Kuno, aliviado de no haber refutado su mentira. Los clanes que Tyrion Lannister se llevó eran solo la mitad de nuestro pueblo. Muchas tribus de las montañas de la luna no lo siguieron. Si lo deseas, puedo hablar con ellos, ganarlos para tu lado. Podrían ser tus guerreros. Por supuesto, esos hombres esperarían una recompensa, añadió rápidamente. Jon la observó. Hablaba con el entusiasmo de quien se cree inteligente, pero sus ojos delataban medias verdades. Aún así, incluso una media verdad tenía peso. Otro ejército podría inclinar la balanza de las guerras venideras. Las montañas de la luna no estaban lejos de su campamento actual. Podría valer la pena el viaje. Muy bien, dijo Jon finalmente. La vigilaremos de cerca. Y cuando llegue el momento, podremos volver a hablar de estos guerreros. Kuno hizo una profunda reverencia, con el alivio reflejado en su rostro. Jon se dio la vuelta, pensando ya en los días venideros. Si había un verdadero tesoro escondido entre las montañas, su extraño don, su vista divina, lo descubriría a tiempo. A la mañana siguiente, llegó un mensajero con noticias de Lord Roose Bolton. Tywin Lannister había accedido a parlamentar. Jon entrecerró los ojos. ¿Tan rápido? Bolton lo llamó a su tienda. Cuando Jon entró, Bolton estaba tan sereno como siempre, con su rostro pálido indescifrable. Tywin ha accedido a reunirse con nosotros, dijo Bolton. Irás. Jon arqueó las cejas y se burló para sus adentros. Mi señor bromea, dijo en voz alta, aunque su tono era cortés. Tú eres el comandante Adueste. Yo no soy más que un bastardo. ¿De verdad permitirías que un bastardo se presentara ante el señor de Roca Casterly en nombre del norte? Nos haría quedar en ridículo a todos. Lo que no expresó fue su desconfianza. Entrar solo en la boca del lobo con Roose Bolton a sus espaldas sería una locura. Bolton simplemente inclinó la cabeza, indescifrable. Entonces iremos juntos.
Sugirió llevar solo a sus hombres de fuerte terror como escolta, pero Lyanna Stark se adelantó de inmediato. Entonces también tendrás a los nuestros, dijo con firmeza. Por seguridad. Y así quedó decidido. Un grupo de señores del norte cabalgaba con ellos, flanqueados por los soldados de ojos claros de Bolton, jinetes de Karstark y el estandarte del lobo blanco de Jon ondeando al viento. Al otro lado del campo, las huestes de las tierras del oeste aguardaban, con su estandarte del león carmesí alzándose por encima de todo. Los dos grupos cabalgaron lentamente uno hacia el otro, deteniéndose en el campo abierto entre los ejércitos. La mirada de Jon recorrió las filas enemigas. Vio al instante la figura baja y robusta de Tyrion Lannister encaramado en un pony. Aunque a caballo, el enano parecía más pequeño que todos los que lo rodeaban, pero su mirada penetrante vagaba con inquieta curiosidad. A su lado se alzaba el mismísimo Tywin, con su calva brillando al sol y su postura erguida. El señor de Roca Casterly irradiaba autoridad con cada respiración mesurada, con cada mirada. Tras él, la montaña cabalgaba como una sombra fatal, tan inmensa que incluso Tywin parecía encogido a su lado. Al acortarse la distancia, Tyrion levantó un catalejo y observó a Jon. Frunció el ceño y luego lo alzó con incredulidad. Había conocido al chico en Invernalia. Tranquilo, reservado, atormentado por la inferioridad. Pero este hombre que ahora cabalgaba a su encuentro, con la espalda erguida, la mirada firme, su presencia imponente incluso entre los nobles. ¿Es ese realmente él? Murmuró Tyrion en voz baja. Ambos bandos dejaron atrás a sus escoltas. Tywin avanzó con Tyrion, mientras que Bolton cabalgó con Jon. El aire entre ellos estaba tenso por el silencio. Jon lo rompió primero. Su voz era firme y se oyó a través del campo. Duque Tywin, soy Jon Nieve, hijo de Eddard Stark, aunque bastardo. Estoy aquí para negociar los términos. Los penetrantes ojos verdes de Tywin lo analizaron con frialdad. Entonces habló, con palabras cargadas de desdén. Pensaba que vuestro comandante era Roose Bolton. ¿Ha enviado Robb Stark a su bastardo a parlamentar por él? Dime, Sir Bolton, ¿aceptáis con calma semejante insulto? Jon comprendió al instante que era una estratagema. El viejo zorro intentaba abrir una brecha, tantear el terreno entre ellos. Los labios de Jon se curvaron levemente. Un viejo truco. Uno común. Mi señor Tywin, dijo Jon con suavidad, eso no es más vergonzoso que vuestra propia historia. El honor de vuestra esposa ha arrebatado, y vosotros en silencio. Las palabras fueron como un cuchillo. Jon. Siseó Tyrion con aspereza, palideciendo. Supo al instante de qué hablaba Jon. Joanna Lannister, la esposa de Tywin y su propia madre. El rostro de Tywin se endureció. Durante años, Joanna había sido intocable, un nombre que nadie se atrevía a mancillar. La insolencia del chico era impactante. ¿Eddard nunca te enseñó a respetar? Preguntó Tywin con frialdad. Jon se encogió de hombros, indiferente. Solo soy un bastardo. Maleducado, inculto. Si te ofendo, perdóname. Los ojos de Tyrion se abrieron de par en par al recordarlo. Sus propias palabras, pronunciadas años atrás en Invernalia. Usa tu debilidad como armadura, y jamás podrá usarse para hacerte daño. Y allí estaba Jon, blandiendo esa misma lección como una espada. Tyrion se aclaró la garganta, interviniendo antes de que la ira de Tywin se desbordara. Estamos aquí para resolver el asunto, dijo. Lady Catelyn me apresó sin motivo. Si Ser Bronn no me hubiera ayudado, estaría muerto en el nido de águilas. Mi padre solo busca justicia para semejante agravio. Jon resopló. ¿Justicia? ¿Acaso es justicia masacrar las tierras de los ríos en busca de un solo hombre? Eso no es justicia, es aprovecharse de los débiles. Cuando Robert Baratheon esparció a sus bastardos como si fueran semillas por todo el reino, ¿acaso Lord Tywin marchó sobre las tierras de la tormenta para exigir justicia por Cersei? A Tyrion le falló la lengua. Por una vez, le falló el ingenio. El chico era más astuto de lo que recordaba. Basta, Jon, murmuró, pero el daño ya estaba hecho. Finalmente, la verdad quedó al descubierto. Tywin habló primero, con la voz cargada de autoridad. Liberaré a Eddard Stark. Fue engañado, utilizado por otros. Pero su crimen no puede ser borrado. Tomará la espada negra, se unirá a la Guardia de la Noche. Esa es mi condición. Jon tensó la mandíbula. Comprendió al instante. Tywin buscaba eliminar a Ned Stark del juego sin derramamiento de sangre, despojarlo del poder pero mantener su cabeza intacta. Una solución pulcra. Nada de guerra de aniquilación, pero tampoco de regreso a los salones de Invernalia.
Jon entrecerró los ojos. Entonces, expuso sus propias condiciones. Liberarás a mi padre. Su honor será restaurado. Él seguirá siendo la mano del rey. La mirada de Tywin se agudizó, pero Jon insistió con voz firme. La guardia de la ciudad de desembarco del rey estará comandada por hombres del norte. Los puestos de maestro de leyes, maestro de monedas y gran maestre del consejo privado serán elegidos por Invernalia. Y. La voz de Jon, cortante como un cuchillo, el próximo rey debe tener sangre Stark. Mi hermana Sansa será reina, y su hijo heredará el trono. Si muere por enfermedad, accidente, traición o por un rayo del cielo, la culpa recaerá sobre la casa Lannister. El campo quedó en silencio. No era una exigencia. Fue un trueno, un guante lanzado al polvo. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Aprovecha la oferta, pronto se acabará. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 35 Ed. Nada más, colgaré primero. Roose Bolton se giró en su silla, observando a Jon como si lo viera por primera vez. La compostura habitual del pálido señor flaqueó. Si hubiera ido a pie, podría haberse alejado un paso más del joven que cabalgaba a su lado. Los ojos pálidos del señor Sanguijuela se desviaron de Tywin Lannister y su hijo, y luego volvieron a Jon Nieve. La expresión de Jon era tan tranquila como siempre, casi distante, pero las palabras que había pronunciado aún flotaban en el aire. Realmente se atrevió a decirlo, pensó Bolton. Las exigencias que Jon había expresado, de ser concedidas, despojarían a los Lannister de todo lo que habían ganado desde la rebelión de Robert. Desharían décadas de cuidadoso cálculo. Tyrion, sentado rígidamente sobre su pony, miró a Jon como si fuera una extraña criatura recién nacida de un huevo. Sus ojos, ya abiertos, se abrieron aún más. Este no puede ser el chico que conocí en Invernalia, pensó. El Jon que recordaba tenía un aire de silenciosa resignación, una sombra que se aferraba a él como un hijo bastardo. Sin embargo, este Jon miró fijamente al mismísimo Tywin Lannister sin pestañear. Algo lo había cambiado, lo había convertido en algo peligroso. Tywin, tras escuchar las escandalosas condiciones de Jon, no dijo nada. Simplemente giró su caballo, con la capa del león ondeando a sus espaldas. En su mente, las negociaciones habían terminado. Ningún acuerdo podía alcanzarse con tanta insolencia. Pero la voz de Jon cortó el aire como una espada. Parece, dijo con tono sereno, que a Lord Tywin no le importa la vida de su hijo mayor. Tywin se detuvo. Lenta y deliberadamente, hizo retroceder a su caballo. Sus ojos verdes se clavaron en Jon con la fría mirada de un depredador que avista a su presa. El gran corcel bajo él resopló, pateando el suelo, con los músculos tensos por la furia de su jinete. ¿Qué quieres decir?, dijo Tywin en voz baja, peligrosamente. La mirada de Jon no vaciló. Creo que pronto te llegará la noticia, dijo con un tono medio velado, calculado para dejarlos con la duda. No creías que la fuerza de Invernalia se limitaba a un puñado de caballería, ¿verdad? A Tyrion le dio un vuelco el corazón. ¿Qué le ha pasado a Jaime?, preguntó, con una extraña ansiedad en la voz. Jon lo miró a los ojos, pero no respondió. Junto a Jon, Roose Bolton se puso rígido. No había oído nada de esto de Robb. Así que los chicos Stark mantienen sus propios canales de comunicación, comprendió con fría claridad. Robb había desconfiado de él desde el principio. La amargura se apoderó de Bolton, aunque su rostro no la delataba. Apretó las riendas con fuerza. Solo quería mandar, obtener victorias y grabar su nombre en la historia. ¿De verdad era necesario que los Stark lo trataran como si ya fuera un traidor? Jon se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando con una amenaza silenciosa. Escribe a desembarco del rey, Lord Tywin. Garantiza la seguridad de mi padre. Si le sucede algo, te lo juro. Tu hijo y las decenas de miles que estás al mando aquí podrán marchar con vida a las tierras de los ríos, pero ninguno regresará a las tierras del oeste con vida. Esta vez fue Jon quien giró su caballo y se alejó, dejando a Tywin mirándolo con furia, con ojos que parecían quemarle la espalda. Las exigencias que Jon había hecho antes eran pura fanfarronería, destinadas a desestabilizar a su enemigo. Pero estas últimas palabras, esta amenaza, eran la verdad de su propósito. Si Eddard Stark vivía, la ejecución en desembarco del rey, la chispa que encendería la guerra de los 5 reyes, podría no ocurrir nunca. Quizás miles de vidas podrían salvarse. Quizás Poniente podría reservar sus fuerzas para el verdadero enemigo en el norte.
Ambos bandos partieron con nubarrones sobre ellos. Y, efectivamente, tan pronto como Tywin regresó a su tienda de mando, un cuervo llegó del oeste. Del Diente de Oro llegó la asombrosa noticia. Jaime Lannister había sido derrotado en batalla, capturado por Robb Stark. La compostura de Tywin se quebró. Dejó el mensaje sobre la mesa de golpe. Tyrion. Ladró. Escribe a desembarco del rey de inmediato. Dile a Cersei que vigile de cerca a Eddard Stark. Nadie, debe acercarse a él. Por supuesto, respondió Tyrion rápidamente. Sin embargo, la inquietud se apoderó de su pecho. No pudo evitar preguntarse. Si él hubiera sido capturado en lugar de Jaime, ¿habría mostrado su padre tanta urgencia? En realidad, Tyrion sabía que esta campaña en las tierras de los ríos nunca se trató solo de él. Tywin había estado maniobrando, siempre maniobrando. Y Tyrion sospechaba ahora que los rumores sobre la relación entre Cersei y Jaime habían llegado a oídos que nunca debieron haber oído. Quizás su padre había temido ser descubierto desde el principio. Mientras Tyrion preparaba el cuervo, llegó otro mensaje. La carta, sellada con la marca de la corona, fue leída en voz alta. Sus palabras impactaron la tienda como un mazazo. Por orden del rey Joffrey Baratheon, Eddard Stark, guardián del norte y mano del rey, fue ejecutado por traición. La visión de Tywin se nubló. Ese idiota. Siseó, con el rostro ensombrecido por la ira. Tyrion estiró el cuello y se puso de puntillas para ver el pergamino. Cuando las palabras calaron hondo, su rugido resonó como el de una bestia herida. No. Con Eddard muerto, la vida de Jaime también peligraba. El frágil equilibrio se había roto. El joven rey lo había destrozado de un solo golpe de arrogancia. Por un instante, Tyrion solo deseó volar a desembarco del rey y estrangular a su sobrino con las manos desnudas. Pero Tywin, aunque conmocionado, transformó su furia en órdenes. Su voz crujió como un látigo. Kevan reforzará el campamento. Margrave aumentará las patrullas. Duplica los mercenarios en Arenal. Y tú, señaló a Tyrion, cabalgarás hacia desembarco del rey. Mantén la posición, cueste lo que cueste. Tyrion movió la cabeza rápidamente, con la mente acelerada. Partió con Bronn y una fuerte escolta. Su partida fue rápida. Cuando la tienda se vació, Tywin finalmente se hundió en su silla. El sudor le perlaba la frente, su piel pálida bajo la luz de las velas. Por primera vez en años, el león de Roca Casterly parecía viejo. De vuelta en el campamento del norte, la vida continuaba. El viejo York se afanaba entre los hombres de los clanes de las montañas que habían decidido seguir a Jon. Distribuyó armaduras rescatadas y armas capturadas de las tierras occidentales, inspeccionando su estado con la mirada de un veterano. El propio York era mayor que la mayoría, pero años de comida y refugio nobles lo habían preservado mejor que estos hombres que habían pasado sus vidas en las duras montañas. Los ancianos de la montaña parecían aún más viejos, curtidos como roble agrietado. Sin embargo, bajo los estrictos ejercicios y las órdenes a gritos de York, incluso estos veteranos canosos empezaron a parecer menos chusma y más soldados. Su moral se elevó, sus ojos brillaron con determinación. Dos de ellos, Erwin y Forgas, la pareja que primero se acercó a Jon, se mostraron particularmente entusiasmados. Habían vivido juntos toda su vida, y ahora volvían a estar hombro con hombro, orgullosos de llamarse hombres de Jon. Aprovechaban cualquier oportunidad para congraciarse con York, elogiando las hazañas de Jon. ¿Sabías, mi señor?, dijo Erwin un día, que Lord Jon una vez venció a un caballero con armadura completa usando solo una espada de práctica de madera? Es cierto. Sí, intervino Viegas. ¿Y la disciplina de este ejército? Bueno, eso es todo obra de Lord Jon. York gruñó, entre avergonzado y divertido. Su admiración era sincera, y no podía negar que el mando de Jon había sido extraordinario. Pero entonces Erwin hizo una pregunta que lo pilló desprevenido. Dígame, mi señor, ¿por qué un general como Lord Jon solo tiene a Ser Tormund y a usted bajo su mando? ¿Por qué tan pocos hombres? Tartamudeó York, ruborizándose. Se aclaró la garganta con brusquedad. Es hora de entrenar. Ladró por fin. No hay excusas para la edad. En el campo de batalla, cualquiera que ralentice la línea será tratado como un desertor. Ahora, entrenar. Los veteranos se apresuraron a entrenar. A York aún le ardían las mejillas al recordar sus propias dudas cuando Jon los lideró por primera vez. Pero entonces recordó el cuervo lo cerca que estuvo el desastre esa noche y palideció. Si hubiera fallado entonces, 10 cabezas no habrían sido suficientes para pagar el precio.
Echó un vistazo hacia el campamento de Westerlands en la distancia. ¿Qué le había dicho Jon a Tywin? ¿Cómo había terminado ese enfrentamiento? Obtuvo la respuesta antes de lo esperado. Jon regresó y el viejo York corrió a su lado. El rostro de Jon revelaba poco, pero dio el inusual paso de hablar con Roose Bolton de regreso. El asunto de Jaime, dijo Jon con serenidad, fue algo que inventé. Bolton entrecerró los ojos. La voz de Jon no tembló. Tu traición llegará después de que Stannis caiga y los Lannister se unan a los Tyrell. Cuando se forme esa alianza, su fuerza será inconmensurable. Entonces será cuando cambies de opinión. Ahora no. Era más que una explicación y una advertencia. Jon no confiaba en Roose Bolton, no de verdad. Pero no permitiría que la simple sospecha lo llevara demasiado pronto por el camino de la traición. Por ahora, las circunstancias los unían. Solo rezaba para que su padre viviera. Porque si Ned Stark ya estaba perdido, les aguardaban muchas más batallas, e innumerables tumbas más se llenarían. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Recordatorio final. Aprovecha la oferta, pronto terminará. Si compras el nivel diamante podrás acceder a todas mis historias. Pensamientos de los creadores. GK31. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 36. Capítulo 36. La determinación del viejo Alder. El campamento del norte bullía con rumores de paz. El viejo York, al oír rumores de que la guerra podría terminar antes de lo esperado, casi estalló de alegría. Aunque no había matado a muchos enemigos con sus propias manos, el nombre de viejo York corría de boca en boca como si fuera un héroe. Su participación en la inundación, en reunir a los veteranos de la montaña, en estar al lado de Jon, todo le valió elogios. El mérito militar estaba asegurado, la recompensa inevitable. Para York, esta campaña ya era un éxito, más de lo que jamás había esperado. Podría regresar a casa sin vergüenza, quizás incluso con nuevos honores que transmitir a su familia. Jon, sin embargo, era menos optimista. Puede que la guerra parezca terminar, le dijo a York con severidad, pero la tormenta no hace más que arremolinarse. No hables de esto con nadie más. Y mantén el entrenamiento en pie. No te preocupes, Marqués. Respondió York, con el pecho inflado. Su voz transmitía tal entusiasmo que Jon lo miró con curiosidad. El anciano caballero sostuvo su mirada con algo casi hambriento. Una vez, York tuvo un hijo, pero el niño murió joven. Ahora solo le quedaba una nieta, que aún no había cumplido los 14. Si Jon Nieve es ennoblecido, pensó York, si el niño obtiene un feudo propio, entonces debo atarlo a mi casa. Mi nieta, sí, podría ser su esposa. Jon sintió el peso de la mirada de York cada vez más ferviente y supo lo que era. Lo había visto demasiadas veces antes, en otra vida, en otro mundo. Cuando dejó la escuela para dedicarse a los negocios, la gente se burló de él, lo llamó tonto. Pero cuando amasó su fortuna y levantó una casa para su familia, los casamenteros invadieron su puerta como moscas a la miel. No reveló los pensamientos de York. Simplemente se dio la vuelta, concentrándose en los veteranos que se entrenaban cerca. Para hombres que ya habían pasado la mejor parte de su vida, sus movimientos eran sorprendentemente ágiles. Años de caza los habían endurecido, y aunque sus extremidades no eran tan ágiles como las de los jóvenes soldados, sus ojos aún brillaban con esa luz temeraria de hombres que ya no temen a la muerte. Su única vacilación ante la muerte era el miedo al desperdicio. Cada uno había llevado de 30 a 50 cates de grano desde casa cuando marchó hacia el sur. Mientras la recompensa que pudieran obtener por sus parientes superara esa exigua ofrenda, se lanzarían a la batalla con gusto. 600 o 700 de esos hombres, tropas suicidas por naturaleza, unidas no por la lealtad sino por la necesidad, ahora estaban bajo el estandarte de Jon. Sumados a sus 500 originales, más los supervivientes dispersos y los soldados que habían perdido a sus señores pero habían decidido seguirlo, Jon ahora comandaba directamente a más de 1500 hombres. La mayoría eran, en realidad, insignias temporales, hombres que podrían dispersarse una vez que se asentara el polvo de la guerra. Pero comparado con el día en que abandonó el muro solo y sin nombre, era un ejército. Y si continuaba guiándolos hacia la victoria, si se apropiaba de tierras y títulos, muchos serían suyos de por vida. Los habitantes de Poniente no se aferraban a la tierra ancestral con tanta fuerza como en otras tierras. Los hombres seguían la fuerza, no la piedra. 2 días después, los exploradores llegaron al campamento a caballo. Sus rostros estaban pálidos.
El ejército de las tierras del oeste ha reforzado las defensas y ha duplicado sus patrullas. Jon sintió un nudo en el estómago. ¿Sería posible? Ya habían ejecutado a Eddard. Ned Stark no era padre de Jon, pero sí lo había sido. Jon no deseaba su muerte. Sin embargo, algunas cosas estaban más allá de su poder. Si el caos se extendía ahora, Jon necesitaría otro plan, algo más audaz, más siniestro. Cuando Roose Bolton convocó el siguiente consejo de guerra, el ambiente en la tienda de mando era notablemente diferente. Jon ya no estaba relegado a un rincón remoto. Estaba sentado al frente, casi en el centro. Los nobles se inclinaron hacia él, sus voces llenas de calidez. Bien hecho, Jon, dijo Severn Manderly, con su risa estruendosa sacudiendo el aire. Le diste a Tywin Lannister la reprimenda de su vida. Nos has traído honor a todos. Sí, sí, dijo Lyanna Stark, con el rostro juvenil enrojecido por la emoción. Un bastardo se atreve a reprender a un duque. Es inaudito. Titubeó, al darse cuenta de su mala elección de palabras. Ah, Jon, no quise ofenderte. Jon lo descartó con un gesto de la mano y una sonrisa serena. No me ofendo. Incluso Uland Reed, que rara vez hablaba, ofreció un pequeño asentimiento y una extraña sonrisa. Cada día, admiraban más al bastardo de Eddard. Cada día, rezaba con más fervor para que Jon nunca supiera la verdad sobre su propia ascendencia. La risa de los lores se apagó cuando Roose Bolton entró, silencioso como una sombra. De ojos y rostro pálidos, su expresión no delataba nada. Sin embargo, no pudo pasar por alto el sutil cambio en la sala. El respeto ya no era suyo. Envolvía a Jon como la luz del sol. Bolton fingió no darse cuenta. Por una vez, incluso esbozó una especie de sonrisa. Mis señores, dijo con voz suave como el aceite, traigo buenas noticias. Todos los oídos se inclinaron hacia adelante. Lord Robb ha obtenido una gran victoria en el bosque susurrante. Jaime Lannister, el matarreyes, ha sido capturado y ahora languidece en las mazmorras de Aguas Dulces. La tienda estalló. Los vítores atronaron. Las copas golpearon las mesas. Robb. Robb. El verdadero hijo de Eddard. El matarreyes cobrará el rescate de un rey. La alegría era palpable, tan fuerte como para hacer vibrar las paredes de Lancia. Roose Bolton esperó, paciente como siempre, a que los vítores se desvanecieran. Sus ojos pálidos se deslizaron hacia Jon. Esperaba celos, amargura. Seguramente al chico le molestaría verse eclipsado. Pero la expresión de Jon era indescifrable, con los labios apretados. ¿Sería envidia? Se preguntó Bolton. Sin embargo, no podía saber la verdad. Jon no estaba celoso, sino sombrío. Porque sabía lo que significaba la victoria en el bosque susurrante. La ejecución de Eddard Stark había ocurrido en ese momento. Los extraños movimientos del ejército de las tierras del oeste solo lo confirmaban. Probablemente Ned ya se había ido. Jon sintió el peso de esa comprensión sobre sus hombros. Con Ned muerto, el camino por delante se volvió más oscuro, más sangriento. Los nobles guardaron silencio, sus celebraciones se acabaron, y Bolton alzó la voz una vez más. Jon, dijo, casi con gracia, Aguas Dulces envía un mensaje. Robb desea verte. Dice que hay asuntos importantes que tratar. Jon inclinó la cabeza ligeramente. Robb lo sabe. Debe saber que su padre ha muerto. Y el dolor lo agobia. Por eso me llama. Muy bien, dijo Jon en voz alta. Me prepararé y partiré de inmediato. Se volvió hacia Severn. Lord Severn, dejo la logística a tu cuidado. Con gusto, dijo Severn, palmeando el hombro de Jon con una risa. Ve, muchacho. Robb te necesita. Bolton torció la boca. Había planeado hacerse cargo él mismo de los suministros. Sin embargo, Jon había cerrado esa puerta con silenciosa decisión. El pálido señor se tragó su enfado, ocultándolo como siempre. Jon no perdió tiempo. Él y Ser Tormien cabalgaron a toda velocidad hacia los gemelos, planeando tomar barcos fluviales el resto del camino hasta Aguas Dulces. El viaje sería más rápido y seguro por agua. Instó a sus hombres a cabalgar día y noche, descansando solo cuando sus caballos amenazaran con desmayarse. Porque Jon sabía lo que les esperaba en Aguas Dulces. Los señores del norte instarían a Robb a llevar una corona. Rey en el norte, lo nombrarían. Las palabras resonaban con gloria, pero Jon solo veía peligro. Un rey coronado jamás podría aliarse con Renly Stannis, jamás unir fuerzas con Alto Jardín. La corona no era un escudo, sino un objetivo, que pintaba a Robb como enemigo de la mitad del reino.
Llevar la corona era declarar la guerra al mundo. En Los Gemelos, Lord Walder Frey estaba sentado en su salón, con vino agrio en la mano, rodeado de parientes que discutían. Sin embargo, su oído era agudo. Las noticias llegaban con rapidez, incluso allí. Jon Nieve había ascendido a lo más alto, había comandado hombres, se había enfrentado a Tywin Lannister con mirada impasible. Y Eddard Stark, la mano del rey, había muerto. El viejo Walder se humedeció los labios. Podía oler la oportunidad. Una vez, había insinuado la posibilidad de un matrimonio con Jon, medio en broma, medio como prueba. Pero ahora... Ahora el chico estaba demostrado. Talentoso, respetado, se rumoreaba sobre él en todos los campamentos del norte. Esta vez, la idea era seria. Unir a Jon Nieve con la casa Frey mediante matrimonio le aseguraría un futuro mucho más valioso que el oro. Cuando un sirviente se apresuró a anunciar la llegada de Jon, el viejo Walder se irguió en su asiento, dejando a un lado su taza. Sus ojos brillaban con el ansia de una araña que siente a su presa acercarse a la tela. Rápido, ladró. Traedlo. Enseguida. Esta vez, Walder Frey juró en silencio que no dejaría que el bastardo se le escapara de las manos. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Recordatorio final. Aprovecha la oferta, pronto terminará. Si compras el nivel diamante podrás acceder a todas mis historias. Pensamientos de los creadores. GK31. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 37. Capítulo 37. La aparición cumbre de la familia Frey. Jon Nieve fue guiado por los sinuosos pasadizos de los gemelos por una mujer de barbilla corta y afilada. Sus rasgos llevaban la inconfundible huella de la casa Frey. Rostro estrecho, ojos llorosos y un ligero parecido con el mismísimo viejo Walder. Probablemente era una de sus innumerables nietas, o incluso una bisnieta. Jon lo siguió en silencio. Ya conocía bastante de Walder Frey. Cada gesto era un cálculo, cada sonrisa una máscara. El anciano lo había convocado allí con promesas de hospitalidad, pero Jon no dudaba que bajo la cortesía se escondía una trampa. Los Frey no se moverían demasiado pronto. Walder quería que sudara, que calculara el precio. Que el cabrón se sintiera importante, y luego le recordara en qué salas se encontraba. Finalmente, Jon fue conducido a un pasillo lateral. Para su sorpresa, no estaba en mal estado. El suelo estaba pavimentado con piedra azul pulida, lo suficientemente limpio como para reflejar la luz de las antorchas. Murales adornaban las paredes. Representaciones pastorales de las tierras de los ríos, las torres de los gemelos pintadas con orgullo. La cámara albergaba una riqueza discreta y ostentosa, de esas que la casa Frey rara vez exhibía en el campo de batalla. Al fondo, se sentaba el propio Walder Frey, rodeado de un pequeño grupo de hijos y nietos, cuya edad combinada se acercaba a un milenio. Jon sintió sus miradas fijas en él al entrar. Menudo público, pensó con tristeza. No se trataba de un encuentro casual, sino de un teatro. Hizo una profunda reverencia con voz firme. Jon Nieve, hijo bastardo de Lord Eddard Stark, saluda a Lord Walder Frey y le desea muchos años de vida y salud. Sin arrogancia ni presunción. Sus palabras fueron cuidadosas y respetuosas, más que en su primer encuentro. La boca arrugada de Walder se curvó en una sonrisa. El anciano se inclinó hacia adelante en su silla, con sus huesudas manos agarrando los reposabrazos. Jon, he oído mucho. Dicen que convertiste la derrota en victoria, que sin ti, muchos de mis hijos y nietos se estarían pudriendo en las cadenas de los Lannister. Extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Sus ojos llorosos brillaron. Parece que los bastardos de Eddard Stark son mejores que los hijos legítimos de la mayoría de los hombres. Si yo fuera él, te daría el apellido Stark. Jon inclinó la cabeza, disimulando la cautela que le azotaba el pecho. El halago era demasiado directo, demasiado repentino. Walder Frey estaba poniendo el anzuelo, y Jon no pretendía morder con demasiada avidez. Es usted generoso, mi señor, dijo Jon con suavidad. El valor de su casa en el campo de batalla ha sido una lección para mí. Walder rió entre dientes, dando una palmada en el brazo de su silla. Ja. Escúchenlo. Cortés, inteligente, el hijo de Eddard de pies a cabeza. Si fuera uno de los míos, miró fijamente a los Frey reunidos, se les menearía la cola al primer elogio. La prole Frey rió obedientemente, inclinando la cabeza como si su desprecio fuera una corona. Walder se inclinó de nuevo hacia adelante, bajando la voz a un tono solo para Jon. Escucha, muchacho. Con tus victorias, tu nombre ya tiene peso.
Robe señor, sí, y heredero, pero tus hazañas ya han conquistado medio norte. Concederte sangre Stark y un feudo no será un gran problema, una vez que la guerra termine. Se puede arreglar. Jon bajó la mirada, fingiendo sorpresa, incluso tropezando con las palabras. Mi señor, tal honor, hizo temblar la voz, con una postura deferente. Ningún bastardo en Poniente ansiaría legitimidad. Sabía que Walder esperaba entusiasmo. Mejor dárselo. El anciano sonrió ampliamente, con los dientes amarillos como pergamino viejo. Bien. Muy bien. Pero no soy tonto, muchacho. Nunca hago negocios con pérdidas. Si te levanto, ¿cómo me lo pagarás? Jon se golpeó el pecho con el puño. Lucharé contra tus enemigos. Ya sean montañas de acero o mares de fuego, los recorreré por ti. Walder echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Ja. Palabras valientes. Pero no tiene por qué ser tan difícil. Su rostro se enderezó, afilado como un cuchillo. ¿Recuerdas lo que dije antes? ¿Que podrías elegir una novia entre mis hijas o nietas? Ese es mi precio. Dio una palmada. Enseguida, hicieron entrar a varias jóvenes, de entre 15 y 25 años. Se alinearon junto a Jon, con las faldas rozando el suelo de piedra. Son mías, dijo Walder con ojos brillantes. Hijas, nietas, sangre de Frey. Elige una y te concederé ciervos de plata equivalentes al peso combinado de ti y tu novia. Los labios de Jon se crisparon. 7, sálvame. ¿Es un trato comercial o un matrimonio? Echó un vistazo a las chicas. Pocas eran atractivas. La sangre Frey las caracterizaba por barbillas cortas, ojos llorosos y rasgos que fácilmente se deslizaban hacia la comadreja. Su lengua casi lo traicionó con un murmullo. Consigan una nueva tanda, pero se contuvo justo a tiempo. Sabía que no debía negarse rotundamente. Mejor seguirle el juego, sopesar las circunstancias y esperar el momento oportuno. Sin embargo, entre la fila, su mirada se fijó en una chica de cabello castaño en rizos sueltos que le caían hasta la cintura, piel blanca como la crema y grandes ojos marrones que lo miraban nerviosos antes de apartarlos. Comparada con las demás, era encantadora, incluso delicada. La mirada de Walder siguió la suya. La sonrisa burlona del anciano se ensanchó. Un corpulento Frey a su lado habló. Se llama Roslin. Es la única hija que mi padre tuvo con Lady Rosby. Jon tragó saliva, recordando la incomodidad de su primer encuentro con una cortesana en otra vida. Forzó un tono tímido y tartamudeante. Mary Marqués, Roslin. ¿Se llama así? Las mejillas de Roslin se sonrojaron y bajó la mirada al suelo. Walder rió, cortante y complacido. La más guapa de mi prole. Tienes buen gusto, muchacho. Pero piénsalo bien. ¿Y si a Rob le cae bien? ¿Se la entregarías? Los pensamientos de Jon se afilaron como una espada desenvainada. Viejo zorro. Ese es tu juego. Ahora estaba claro. La oferta de Walder no era un simple matrimonio. Era una trampa. Si Jon elegía a Roslin y Rob la reclamaba más tarde, la amargura florecería entre ellos. Compañeros de armas convertidos en rivales. Walder consolaría entonces a Jon, se ganaría su lealtad con una compensación y tendría a dos Stark gruñéndose el uno al otro en su salón. Fue astuto, cruel y perfecto para el señor del cruce. Pero Jon no se dejó atrapar tan fácilmente. Sin previo aviso, se abofeteó 2 veces. El crujido de carne contra carne resonó en el salón. 2 marcas rojas florecieron en sus mejillas. Las chicas Frey jadearon y retrocedieron. Incluso Walder parpadeó, desconcertado. Jon hizo una profunda reverencia, con la voz llena de pasión. Marqués, ahora veo su verdadera prueba. Quería saber si olvidaría a mi padre para perseguir mis propios deseos. Está encarcelado, quizás condenado, y sin embargo aquí estoy, eligiendo una esposa. Eso no me convertiría en nada más que una bestia. Walder se quedó paralizado. Eso no era lo que quería decir en absoluto, pensó con amargura. Jon se volvió hacia Roslin, con la voz suavizada. Lady Roslin, es usted realmente hermosa. Si hubiera nacido como un verdadero Stark, tal vez podría atreverme a soñar. Pero solo soy un bastardo. Su posición es muy superior a la mía. La gloria militar por sí sola no puede salvar semejante abismo. Los ojos de Roslin se alzaron, brillando con algo tácito. Jon volvió a encarar a Walder con voz firme. Si algún día logro la libertad de mi padre, si me despojo del nombre de Snow y se me conceden tierras y títulos, regresaré. Entonces, y solo entonces, iré a buscar a Lady Roslin en un carruaje digno de su gracia.
El salón quedó en silencio. La sonrisa de Walder se endureció. Casi había atrapado al chico, casi lo había atado, pero Jon había sorteado la red con palabras que incluso sonaban virtuosas. Tras él, la prole Frey se removió inquieta. El plan del anciano había sido bastante claro. Que Jon lo desviara con tanta destreza los dejó inquietos. Jon aprovechó su ventaja. Marqués, desembarco del rey aún no puede saber nada del pacto entre el norte y los gemelos. ¿Tiene noticias del destino de mi padre? Walder abrió la boca, pero fue el panzón Frey quien respondió, arrodillado como acobardado. Loredar fue ejecutado por Joffrey, condenado por traición. Walder golpeó la mesa con su copa, fingiendo indignación. ¿Por qué no me lo dijeron antes, imbécil? Perdóname, padre. Gimió el hombre, con la frente pegada al suelo. Era una actuación, y Jon lo vio. La verdad lo golpeó como un martillo. Su padre, muerto. Un rugido escapó de su garganta, crudo y salvaje. El sonido llenó la habitación, haciendo vibrar las vigas. Las chicas Frey retrocedieron aterradas. Jon salió furioso del salón, con los ojos encendidos y la voz alzada por la furia. Joffrey. Te decapito. Te despellejaré para hacer una alfombra y me deleitaré con tu carne. Tywin. Viejo villano, traidor, serpiente. Sus palabras resonaron entre los gemelos como un trueno, silenciando a todos los Frey que lo oían. Incluso el propio Walder se mordió la lengua, entrecerrando los ojos al ver desaparecer la espalda de Jon tras la puerta. El plan del anciano había fracasado, y en su lugar se alzaba un joven que soportaba el dolor como el fuego y proclamaba la venganza como una profecía. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Recordatorio final. Aprovecha la oferta, pronto terminará. Si compras el nivel diamante podrás acceder a todas mis historias. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. El nombre del verdadero dragón y el cometa rojo. El barco Frey se mecía suavemente al alejarse del muelle, con las velas desplegadas y las torres gemelas de la casa Frey bordadas en marcado relieve. La brisa del río traía el aroma a juncos húmedos y barro, pero también el tenue perfume que impregnaba Roslin Frey, que estaba junto a Jon. El viejo Walder no había insistido más en matrimonio tras el arrebato de Jon en el salón. El bastardo de Invernalia, furioso por la noticia de la muerte de Eddard Stark, no había estado en condiciones de hablar de alianzas. Sin embargo, Walder Frey nunca desperdiciaba una oportunidad. En cambio, había envuelto sus planes en regalos. Una armadura de placas ornamentada, pulida como un espejo, y 2 espadas largas de acero fino. Una empuñadura estaba adornada con un rubí que brillaba como la luz del fuego, la otra con un zafiro, frío como un trozo de hielo. Los regalos eran generosos, demasiado generosos, y Jon sabía que el precio estaba oculto, no olvidado. Y para asegurar que el recuerdo perdurara, Walder había enviado a la propia Roslin para ayudarlo a ponerse la armadura antes de partir. Sus manos, delgadas y pálidas, se movían con cuidado sobre los cierres y hebillas. Cuando le puso una capa negra sobre los hombros, se inclinó hacia él, su aliento cálido en su mejilla. Lilas y jabón se deslizaban ligeramente de su cabello. Mi señor Jon, susurró Roslin, su voz apenas más fuerte que el río que lamía el casco, no dejes que el dolor te consuma. Cuídate. Solo entonces podrás vengar a Loredar. Yo, esperaré tu regreso sano y salvo en los gemelos. Sus ojos, grandes y tiernos, se alzaron hacia los suyos. Por un instante, Jon vaciló. No era una gran belleza comparada con las damas del sur, pero en ese salón frío e intrigante, su bondad lo conmovió con una fuerza inusual. Recordó lo que sabía de su destino. El compromiso roto de Robb, el matrimonio de Edmure, su llanto en la boda roja. Un peón, pero uno gentil. Aún así, Jon se mantuvo fiel a su regla. Nunca subestimes al enemigo, nunca sobreestimes tu propio encanto. Sus palabras probablemente fueron ensayadas, puestas en su boca por Walder para ablandarlo. Sin embargo, parte de su súplica había sido cierta. Gracias, Lady Roslin, dijo Jon en voz baja. Ella abrochó el broche de la capa en su garganta. Sus rostros estaban apenas separados por un palmo. Sus pestañas temblaron. El corazón de Jon se conmovió, no de amor, sino con la cruda conciencia de la juventud, el reconocimiento de la cercanía. Walder Frey ya lo había atacado 2 veces con planes de matrimonio. Ahora era el turno de Jon de responder. Solo que defenderse no era su estilo. Recordó, medio distraídamente, que se decía que Roslin tocaba el arpa con destreza.
Y así, cuando los demás se dieron la vuelta, Jon se acercó y cantó suavemente, una melodía de otro mundo. Ya me he enamorado de ti, anhelando estar juntos y... Roslyn se quedó paralizada, con las manos aún en su capa. El color le iluminó las mejillas. Pero la distancia entre nosotros es demasiado grande y... Su aliento le rozó el rostro mientras cantaba, y ella se estremeció como si la hubiera golpeado un viento repentino. Me engaño para dejarte ir y... Se detuvo allí, pues no recordaba el resto, pero fue suficiente. Para una doncella que nunca había conocido el cortejo, cuyos días estaban llenos de susurros de deber y obediencia, fue como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Su pulso latía visiblemente en su garganta y sus labios se separaron en silencio. Lady Roslyn, dijo Jon, retrocediendo un paso, espero que nos volvamos a encontrar. Hizo una reverencia, se giró y se dirigió a la pasarela, dejándola atrás con la mano aún levantada como para sujetarlo. Desde el muelle, Roslyn permanecía inmóvil en su vestido azul, con su cabello castaño ondeando al viento. Parecía una estatua tallada en el anhelo. En el camarote del barco, uno de los hijos regordetes y de rostro agrio de Walder se acercó a Jon con una sonrisa burlancia. Parece que mi hermana se resiste a separarse de ti. Jon miró a Roslyn. No dijo nada, pero su expresión cambió: afecto, arrepentimiento, decisión, todo en un instante, antes de darse la vuelta. Su canción no había sido solo para el romance. Si Roslyn se creía querida, tal vez le transmitiría mensajes, pequeños fragmentos de conocimiento del interior de los gemelos. En este juego, incluso los suspiros de una doncella Frey podían convertirse en un arma. El hombre regordete se presentó con no poco orgullo. Me llamo Raegar. Jon casi se atragantó. ¿Raegar? ¿Compartir nombre con la verdadera sangre de su padre, con el príncipe perdido de la canción del dragón? El hombre que tenía delante no era ningún príncipe. Su vientre abultaba como un saco de harina, sus piernas eran delgadas y su cabeza se estrechaba hasta la punta como un cabo de vela. Su aliento olía ligeramente a leche agria. Este es mi hijo, Robert, continuó Raegar Frey, señalando a un niño pálido de 13 años que estaba tímidamente de pie en cubierta. El muchacho es frágil, pero inteligente. Te servirá como escudero. Encárgate de que aprenda. Jon inclinó la cabeza. Haré todo lo que pueda. Así que los Frey lo ataron aún más fuerte. Regalo, novia, escudero. La red se cerró cabo a cabo. El barco avanzó velozmente río abajo. En las tierras de Frey, los campos aún crecían, y los campesinos cuidaban las cosechas con cautelosa normalidad. Pero al adentrarse en las tierras de los ríos, las cicatrices de la guerra parecían quemaduras en la carne. Granjas carbonizadas salpicaban las colinas, ruinas ennegrecidas donde antes había casas. Los huertos yacían destrozados, con sus tocones sobresaliendo como dientes rotos. El olor a ceniza flotaba en el viento. Jon apretó la mandíbula. Señores y caballeros libraban guerras con estandartes ondeando, pero era la gente común la que sangraba. Los reyes les cobraban impuestos, los ejércitos los pisoteaban, y a nadie le importaba mientras el oro y el grano siguieran fluyendo. Este reino no tiene un verdadero monarca, pensó Jon con amargura. Solo los reyezuelos se alimentaban del sufrimiento. Un rey debe proteger a su pueblo, no devorarlo. Pero entonces se contuvo. Soñar con unir los 7 reinos era peligroso. Primero lo primero. Había que disuadir a Robb de ponerse una corona demasiado pronto. Por una vez, él era rey en el norte, ninguna alianza podría salvarlos, y el norte se opondría al mundo. Esa noche, mientras el barco navegaba bajo un cielo de incontables estrellas, un grito llegó desde arriba. Lord Jon. Ven a ver. La voz tenue de Robert Frey se quebró de emoción. Jon y su padre salieron del camarote. Los marineros se agolpaban en cubierta, señalando al cielo con manos temblorosas. Una herida de fuego se extendía por el firmamento. Una línea roja y llameante cortaba de este a oeste, tan brillante que manchaba el río con su reflejo. Era como si algún dios hubiera arañado el firmamento, dejando un rastro de sangre. Jadeos llenaron el aire. Desastre, susurró un marinero, cayendo de rodillas. Que los dioses envíen el desastre. Que los 7 nos protejan. Gritó otro. Pronto la mitad de la tripulación estaba arrodillada, con las manos juntas, y las voces se elevaban en una frenética oración. Robert se aferró a la manga de su padre, con los ojos muy abiertos. ¿Qué ocurre, padre? ¿Qué es eso? Raegar Frey se humedeció los labios. Un cometa. Así lo llaman los maestres. He visto dibujos de ellos en los libros. Blancos, a veces azules.
Pero rojos, negó con la cabeza, con la inquietud reflejada en su rostro. Se giró hacia Jon. ¿Y usted, mi señor? ¿Qué opina? La mirada de Jon no se apartó del rayo de fuego carmesí. Su corazón latía con fuerza. Sabía. Sabía demasiado. Un rey mendigo al otro lado del mar ya había muerto con oro fundido derramado sobre su cabeza. Un Khal de los Dothraki yacía muerto a manos de su esposa. Y esa misma esposa, Daenerys de la Tormenta, había caminado hacia el fuego y emergió con 3 dragones vivos, los primeros que nacían en casi 200 años. El cometa rojo era su heraldo. El mundo había cambiado. La magia se despertó de nuevo. Pero Jon se limitó a decir, con voz firme: es asombroso. Rhaegar asintió, entre aliviado y confundido. Los marineros gemían sus oraciones con más fuerza. Jon permaneció en silencio, sus pensamientos ardían como el mismo cometa. Las palabras de la cautiva resonaron en su interior. El mundo entero había desaparecido. Dragones. Magia. Fuego y sangre. El mundo despertaba, y nada volvería a ser igual. Jon apretó los puños sobre la barandilla. Cuando regresara de Aguas Dulces, buscaría las montañas de la luna. Cualquier secreto que las tribus insinuaran, cualquier tesoro que guardaran, él lo descubriría. Porque si los dragones realmente volaban de nuevo, y la magia regresaba al mundo, entonces las guerras de señores y reyes serían solo sombras comparadas con lo que se avecinaba. Oferta vigente para el nivel diamante. Patreon, GK31. Recordatorio final. Aprovecha la oferta, pronto terminará. Si compras el nivel diamante podrás acceder a todas mis historias. Pensamientos de los creadores. GK31. Crear es difícil, anímame. Vota por mí. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. ¿Cómo llegó el rey? Aguas Dulces se alzaba orgullosa en la confluencia del Tenedor Rojo y la Piedra Rogada, con sus agujas azules brillando bajo el sol de la tarde y sus pálidos muros de piedra reflejándose en los ríos. Durante siglos había sido más que una simple fortaleza. Era el corazón mismo de las tierras de los ríos. El gran camino real, la línea vital del reino, discurría cerca de sus puertas, convirtiendo a Aguas Dulces no solo en una fortaleza, sino también en un centro de poder y comercio. Quien lo poseyera podía reivindicar la autoridad sobre la mitad de las tierras de los ríos, si no más. Los propios ríos daban vida a la tierra. Los esturiones prosperaban en las aguas al norte y al sur del castillo, tan abundantes que se habían convertido en el símbolo de la casa Tully. Pero ahora, Aguas Dulces ostentaba las marcas tanto del triunfo como del dolor. El triunfo llegó con la llegada de Robb Stark. El joven lobo había liderado a las huestes del norte con tal furia que el asedio de los Lannister se había roto en cuestión de días. Mejor aún, los Stark y los Tully habían conquistado un premio incalculable. Tyrion Lannister, hijo de Tywin, heredero de Roca Casterly y hermano de la reina. Fue una victoria que ningún bardo podría elogiar demasiado. El dolor, sin embargo, era aún más cruel. Se había corrido la voz de que Eddard Stark, señor de Invernalia, había sido ejecutado en desembarco del rey. Ninguna victoria, por grande que fuera, podría traerlo de vuelta. Para las tierras de los ríos, su muerte fue una herida. Para el norte, fue el fin de una era. Ahora, en el gran salón de Aguas Dulces, los señores de ambos reinos se reunieron. Las antorchas ardían a lo largo de los muros, proyectando largas sombras sobre los estandartes de truchas y lobos huargos. Las voces subían y bajaban en un acalorado debate mientras la pregunta que se les planteaba pesaba más que el acero. ¿A quién debían seguir? El rey Roberto había muerto, dejando tras de sí el caos. Los 2 hermanos de Roberto se habían proclamado reyes. Stannis, el mayor, reclamó el trono de hierro por derecho propio, pues los hijos de Roberto eran falsos. Renly, el joven, lo reclamó por la fuerza de las armas. Su alianza con los Tyrell de Alto Jardín le proporcionó un ejército lo suficientemente numeroso como para hacer realidad su ambición. Catelyn Stark estaba sentada entre ellos, con el rostro pálido y demacrado por el insomnio. Había perdido a su esposo, y sus hijas permanecían rehenes en las garras de sus enemigos. Para ella, el camino parecía claro: aliarse con Renly Baratheon. Alto Jardín ya ha desplegado sus estandartes en el campo de batalla, insistió. Bastante, por supuesto, marchará con él. Si sumamos nuestras fuerzas a su causa, Lady Lysa seguramente tampoco se contendrá. Imagínense, mis señores. 6 de las 7 grandes casas unidas. Con semejante poder, podríamos barrer a la reina madre, al joven Joffrey, a Tywin, a Tyrion, a todos los Lannister que alguna vez nos hicieron daño.
No tardaríamos ni un año. Sus palabras provocaron asentimientos de varios de los señores del río. Incluso Esteban Frey, habitualmente adusto, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Sí, mi señora habla con sabiduría. La causa de Renly es la causa victoriosa. Únanse a él y nuestros enemigos serán aplastados en cuestión de meses. Por primera vez en años, Catelyn encontró a un Frey agradable. Sin embargo, su frágil esperanza se desvaneció en un instante, a manos de su propio hijo. Robb Stark, sentado a la cabecera del salón, se levantó lentamente. Ya no era el chico que había abandonado Invernalia. La victoria en la batalla lo había bruñido, y en su postura, en sus ojos, ya se vislumbraba la sombra de su padre. Renly no puede ser rey, declaró Robb con voz firme, resonando por todo el salón. Por ley y por nacimiento, la corona es de Stannis. Así como Bran y Rickon no pueden heredar Invernalia mientras yo viva, Renly también es relegado. El trono pertenece a Stannis. El salón se llenó de inquietud. Catelyn sintió que se le cortaba la respiración. Honor, siempre honor. Era el legado de Ned Stark, y ahora brillaba a través de su hijo como una espada. Pero aferrarse al honor significaba alejarse de Renly, el aliado más fuerte que jamás podrían desear. Era un camino que prometía dificultades y peligros. Esteban Frey, reacio a ceder, ofreció otra opción. Hoy podríamos esperar. Que Stannis y Renly luchen entre sí, se desangren mutuamente. Cuando salga el vencedor, podremos arrodillarnos. Tywin Lannister sin duda pagaría un rescate por su hijo mientras tanto. Un murmullo de asentimiento se elevó, hasta que un rugido lo silenció. Cobardía. Tronó el gran Jon Umber. Ya estaba medio fuera de su asiento, con su enorme mano agarrando la empuñadura de su espada. Suplicar por la paz no es mejor que revolcarse como perros. La voz de Lady Maege Mormont era cortante como un hacha. Al diablo con las conversaciones de paz. Rickard Karstark, demacrado por el dolor por sus hijos caídos, golpeó la mesa con el puño. ¿Paz? ¿Con leones que descuartizaron mi sangre? Jamás. Uno tras otro, los señores del norte y de las tierras de los ríos expresaron su furia. Sus tierras habían ardido, su gente masacrada, sus parientes masacrados por los Lannister. No se quedarían de brazos cruzados. Catelyn suplicó en voz baja, casi con desesperación. La paz traería de vuelta a mis hijas. ¿Acaso no vale la pena buscarla? Pero sus palabras fueron como piedras. Para los señores, la venganza importaba más que las hijas lejanas. Brynden Tully, el pez negro, habló entonces, con su calma que atravesaba el ruido. Una paz que solo son palabras no es paz en absoluto. Podemos envainar nuestras espadas por un tiempo, pero la guerra volverá. Mejor prepararse que soñar. Catelyn hundió los hombros. Incluso su tío, su última esperanza, había rechazado la paz. Las voces seguían clamando. Una era sorprendentemente joven, cantando por encima del estruendo. Catelyn se giró y vio al chico de la casa Darry, de no más de 10 años. Su padre había caído en la masacre de Ser Gregor. Su vocecita cargaba con el peso de la sangre. Jamás hagan la paz. Gritó, y la sala le respondió con una severa aprobación. Robb no dijo nada, su silencio era pesado. Como comandante, su palabra los uniría a todos. Catelyn solo pudo observar, impotente, cómo la marea arrastraba a su hijo hacia un destino que temía. Entonces, el gran Jon Umber se puso de pie de un salto. Su voz retumbó como un trueno. ¿Stannis? ¿Renly? ¿Qué? Escupió sobre los juncos. ¿Qué son Alto Jardín o Bastión de Tormentas para nosotros? ¿Qué saben ellos de la nieve, del bosque de los lobos o de los dioses antiguos? Que los sureños jueguen a las coronas. Yo digo que nos gobiernemos a nosotros mismos. El corazón de Catelyn latía con fuerza. Greathon desenvainó su espada con un floreó, cuya ancha hoja relucía a la luz del fuego, y la apuntó a Robb. Si debemos tener un rey, que sea él. Robb Stark, el joven lobo. Él es mi rey. Con un potente estruendo, arrojó la espada a los pies de Robb. La sala tembló con el sonido. ¡Viva el rey del norte! Se hizo el silencio, seguido de un coro ascendente. Rickard Karstark repitió el grito. Lady Mormont avanzó a grandes zancadas, espada en mano, lista para arrodillarse. Una voz tras otra juraron lealtad, una oleada creciente, imparable. Catelyn sintió que el último atisbo de su esperanza se hacía añicos. Una vez, había pensado en lograr la paz, en lograr la seguridad de sus hijas. Pero el norte había encontrado a su rey, y la guerra seguiría. Justo entonces, una voz rugió desde la entrada. ¡Alto!
Todas las cabezas se giraron. En la puerta se alzaba una figura entre familiar y extraña. Jon Nieve, bastardo de Invernalia. Los señores lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Había llegado al sur siendo un niño, buscando salvar a su padre. Desde entonces, había demostrado una disciplina, habilidad y astucia que superaban su edad. En la Horca Verde, había convertido la derrota en victoria. Sus estratagemas eran la envidia de los hombres mayores. Los señores del norte valoraban la virtud marcial, y en Jon la habían visto en abundancia. Algunos susurraban que Eddard Stark había sido doblemente bendecido con hijos varones. ¿Pero por qué venía ahora, para detener lo que parecía inevitable? Robb lo miró fijamente, con orgullo e inquietud entremezclados. Le debía mucho a su medio hermano. Sin embargo, ahora, con la corona casi sobre su frente, la interrupción de Jon le dolió profundamente. El gran Jon, aún arrodillado, gruñó irritado. Jon Nieve. Reclamamos a nuestro propio rey. ¿Qué queja tienes? Jon no respondió de inmediato. Avanzó lentamente, sus ojos oscuros recorriendo el salón, leyendo los rostros de cada señor. Por fin se encontró ante Robb. Digo que el derecho de Stannis Baratheon debe ser reconocido, declaró. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón. Por ley, él es el rey. No podemos negarlo. Se escucharon jadeos. El rostro de Robb se endureció, la sorpresa se transformó en ira. Jon sostuvo la mirada de su hermano, firme e inquebrantable. Si Robb demostraba ansia por la corona, Jon sabía qué debía hacer. En ese momento, sopesó no solo el destino de su familia, sino el del reino mismo. Oferta vigente para el nivel diamante.